¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me conocen, mi nombre es Gustavo Montanini, soy el secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenidos a la ECON 2024. En esta oportunidad voy a ser el presentador de esta prestigiosa charla que se titula Aspectos jurídicos y contables de la gestión y la información ambiental y social. Me acompañan los dos expositores. A mi derecha, el profesor Marcelo López Alfonsín, que es abogado, doctor de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ambiente Humano de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor asociado de Instituciones de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es juez de Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mi izquierda me acompaña el profesor Miguel Marcelo Canetti, que es contador público, licenciado en Administración y licenciado en Sistemas de la Información, graduado de estas casas de estudio, donde también obtuvo su doctorado en Contabilidad. Es profesor titular regular de Auditoría de esta facultad y es subdirector del Centro de Investigaciones de Auditoría y Responsabilidad Social. Es socio de la firma BDO en Argentina, donde se desempeña como auditor y en la gestión del riesgo y de la calidad. En ambos casos se van a referir, en primer lugar, a los principios rectores de la política ambiental y en el caso del profesor Canetti se referirá a las tendencias en materia de información social y ambiental. Espero que puedan disfrutar de esta charla de ECON 2024. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a compartir este primer panel, esta primera parte del panel sobre los aspectos jurídicos y contables de la gestión y la información ambiental y social. Por mi currículo se van a dar cuenta que yo me voy a referir más que nada a los aspectos jurídicos. Soy abogado, soy doctor en Derecho y como ha presentado el secretario académico de la facultad, soy también profesor asociado de Instituciones de Derecho Público de esta facultad. Se me ha pedido que tome un tema de gran importancia para las presentes y futuras generaciones como es el tema ambiental, así que vamos a complementarnos con mi colega en esta mañana. A ver, básicamente, ¿dónde está regida, dónde están los principios básicos de la política ambiental nacional en nuestro sistema jurídico? En una ley que se conoce como Ley General del Ambiente o Ley de Presupuestos Mínimos de la Política Ambiental Nacional, que la reforma del año 1994 le ha dado la competencia al Congreso para sancionar, que sancionó en el año 2002, después fue sancionando distintas leyes sectoriales, pero esta como la ley de base en materia de lo que es la política ambiental nacional. Cuando digo ley de bases, son lineamientos, principios que deben ser aplicados desde el punto de vista de un mandato constitucional, cualquiera fuere el gobierno que tuviera el signo político que corresponda en cada elección. Estos son ejes centrales de lo que debe ser, desde el punto de vista constitucional, una política ambiental nacional. ¿Cuáles son los objetivos? Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto los naturales como los culturales. Vamos a ver que la Constitución del año 1994 preserva tanto el patrimonio natural como el cultural en la relación de las diferentes actividades antrópicas. Otro objetivo, el de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Siempre está en la materia ambiental la cuestión de la solidaridad intergeneracional, la idea de que quienes estamos hoy acá, en estos tiempos, en este tiempo histórico, vamos a gozar de los recursos naturales sin comprometer el goce de los mismos por parte de las generaciones futuras, siempre esto con carácter prioritario. Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión es central en la cuestión ambiental, la idea de la democracia participativa. Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales y mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos. Veamos muy brevemente cómo estos objetivos se desprenden. No les voy a hacer un análisis en extenso de la cláusula ambiental introducida en 1994, pero fíjense que el artículo 41, dentro del capítulo de Nuevos Derechos y Garantías de nuestra Constitución, se refiere a un medio ambiente sano que debe ser también apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. La idea, la noción del desarrollo sustentable. Pero al mismo tiempo que se consagra un derecho en cabeza de todos los habitantes, también se pone en cabeza de todos los habitantes un deber que es el deber de preservación. Esto tiene que ver con la idea de la solidaridad.
Prioritariamente se genera una obligación constitucional que es la de recomponer el daño ambiental. Esto está establecido tanto en el Código Civil como en la propia Ley General del Ambiente que estamos analizando. Hay un mandato hacia las autoridades, un mandato agravado, ya no el del deber de preservación, sino a todas las autoridades, a los poderes legislativo, ejecutivo y también el judicial, y a los tres poderes en la organización federal, tanto al gobierno federal como a las provincias como a los municipios, de proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, como les decía antes, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, fundamental esto para la permanencia en el tiempo, y dos herramientas fundamentales que hacen a la gestión ambiental, que tienen que ver con la idea de la participación, la información y la educación ambiental. De educación ambiental, como ustedes saben, ya existe una ley, la ley Yolanda, que obliga a la capacitación ambiental a todos los agentes públicos, y en materia de acceso a la información pública hay una ley específica en materia de presupuestos mínimos de protección al acceso a la información pública. Ambos, información y educación ambiental, también tienen una recepción en un tratado internacional de reciente sanción por la Argentina, al cual Argentina adhirió, el Acuerdo de Escazú, que fomenta y fortalece esta idea del mandato hacia las autoridades de proveer y estas dos herramientas para hacer posible la protección del derecho. Hay una norma en el cuarto párrafo que tiene que ver con las competencias entre la nación y las provincias, de ahí surgen las llamadas normas de presupuestos mínimos de protección. Las provincias conservan todo el poder de reglamentar en forma complementaria. El piso lo fija la nación, el techo lo fija cada una de las provincias sin alterar las jurisdicciones locales, y hay una prohibición concreta, una norma con muchos matices, por cierto, esta cláusula ambiental del artículo 41, que prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y residuos radioactivos. Ahora, veamos un poco más en concreto cómo vemos estos objetivos. Yo mencioné recién el de asegurar la conservación de la diversidad biológica. Sin diversidad biológica no hay ecosistema, sin ecosistema no hay medio ambiente posible, sin medio ambiente posible no hay derecho al ambiente sano que proteger. Argentina ha suscrito un tratado internacional en el año 1992 en materia de conservación de la diversidad biológica. El otro tratado internacional que suscribió ese año tiene mucha prensa también, que es el de protección contra el cambio climático. Son dos instrumentos globales que hacen a la política ambiental global, en el cual la Argentina asegura una serie de compromisos que cada tanto regula dentro de se compromete de alguna forma a auditar a nivel de la comunidad internacional. Se compromete también a prevenir los efectos nocivos o peligrosos de las actividades antrópicas que generan sobre el ambiente, para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo, las tres patas del desarrollo, y promover los cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, el gran paradigma que se incorpora con nivel constitucional a través de una educación ambiental tanto en el sistema formal como no formal. Se pretende como también organizar e integrar un sistema de información ambiental, como lo señalaba, para asegurar el libre acceso a la población a la misma. Yo entiendo, esta es una posición personal, que el acceso a la información pública ambiental, en virtud de ese deber que tenemos todos de prever a la protección de este derecho, tiene un nivel de alcance todavía mayor que el del acceso a la información pública en general, es como más amplio todavía en materia ambiental. Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional, una de las asignaturas pendientes, creo, definitivamente de nuestro federalismo, y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales. Todo el tema ambiental siempre está teñido de alguna forma, atravesado por la idea de la teoría del riesgo, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. No se olviden que en general el derecho casi siempre actúa ex post, siempre el derecho de daños actúa una vez producido un daño. En cambio, en materia ambiental, la primera obligación es la de tratar de recomponer, es decir, volver las cosas al estado anterior, e inclusive prevenir, esto es, que el daño no se produzca concretamente.
Vamos a ver que estos objetivos de la política ambiental están atravesados por algunos principios rectores. Insisto, principios rectores que deben conformar cualquier política pública de cualquier gobierno si quiere seguir con el mandato constitucional establecido por el constituyente de 1994. El artículo 4 de esta ley base del año 2002 establece justamente que la interpretación y aplicación de la presente ley y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios. Son 10 principios que surgen de la fuente internacional, del derecho internacional ambiental, de una primera conferencia sobre ambiente humano de Estocolmo del año 1972 y una segunda muy importante que fue la conferencia de Río de Janeiro del año 1992, que después de alguna forma se constitucionalizaron hace ya 30 años en el movimiento constituyente de Santa Fe. Principio de congruencia. La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijados en la presente ley. En caso de que no fuere, esta prevalecerá por sobre toda otra norma que se lo ponga. Es decir, hay una idea de que las normas ambientales no pueden estar en contradicción con otras normas de desarrollo económico o con otras normas en general. Juega directamente sobre el principio de la incertidumbre científica. Es un principio muy audaz todavía, un principio que todavía está en debate, un principio que empieza a tener alguna recepción en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, pero un principio sobre el cual, si se me permite hoy, a 30 años de la reforma, no está dicha todavía la última palabra. El principio de equidad intergeneracional, esa idea de la solidaridad que mencionábamos antes. Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Principio de progresividad, muy importante al momento de establecer una política ambiental nacional. Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con los objetivos. Es decir, debe haber una progresividad en la aplicación de estos principios. Principio de responsabilidad. El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable por los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición. Acuérdense que la obligación constitucional es prioritaria la de recomposición del daño ambiental, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. Hay otro principio muy importante, el principio de subsidiariedad. El Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria, por eso la subsidiariedad, en el accionar de los particulares, que son los primeros responsables en la preservación y protección ambientales. Por último, el principio de sustentabilidad, que, como les decía, es un poco el leitmotiv de todo el paradigma constitucional. El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente y de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Por último, dos principios que vienen de la mano de esta idea de la sustentabilidad, que son el principio de solidaridad y el de cooperación. El de solidaridad: la nación y los estados provinciales, en un sistema federal como el nuestro, el gobierno federal y cada una de las provincias, serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Y el principio de cooperación, que va de la mano también de este principio de la solidaridad: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. Hasta aquí más o menos la idea de acompañar esta presentación con lo que son los principios esenciales en materia de una política ambiental nacional, principios rectores, lo llaman los españoles. Vamos a ver de qué forma estos principios, que tienen fundamento, que tienen una base constitucional desde el año 1994, se aplican concretamente en la gestión y en la información ambiental, y para eso lo dejo a mi querido colega, el profesor Miguel Marcelo Caretti. Bueno, muchas gracias. Un gusto escuchar los aspectos que tienen que ver con lo jurídico, con el encuadre normativo que en nuestra nación rigen los aspectos ambientales, y desde las ciencias económicas lo que vamos a plantear es ver cómo esto puede ser gestionado. Tengamos presente que aquello que no puede medirse no puede ser gestionado, con lo cual es importante
encontrar métricas e indicadores, y como bien escuchamos, el principio de subsidiariedad, también los privados tienen responsabilidad sobre esto, son en realidad los responsables primarios, con lo cual ahí tenemos que ver qué métricas se encuentran para eso. Desde el Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social, venimos trabajando ya hace más de 20 años en la búsqueda y en el seguimiento de estos aspectos. Vamos a hacer alguna perspectiva más o menos genérica de cuáles son las miradas que aplican este tipo de cosas. En primer término, tenemos que entender que la audiencia a la que va dirigida este tipo de información, o la información que típicamente preparamos en contabilidad, tiene que ver con la parte de inversión y las métricas monetarias. Vamos a ver que esos quienes han ido ampliándose porque hay una demanda de usuarios mucho más grande que la que venimos trabajando, y vamos a encontrarnos que hablamos ya no de inversores o de reguladores que miran lo que se presenta en información, sino de stakeholders, es decir, todas aquellas partes interesadas que buscan conocer este tipo de situaciones. El otro tema que también es importante es el qué, es decir, de qué venimos informando. Típicamente veíamos balances, veíamos estados de resultados, veíamos cuentas anuales, donde lo que se medía únicamente era resultado económico, y ahora nos vamos dando cuenta que también es importante revelar, publicar y establecer métricas no financieras. Estas han ido desarrollándose también, sin embargo esa información ha quedado como desvinculada de la información de carácter económico. Entonces lo que tenemos que pensar es en una información integrada, es decir, que muestre el desenvolvimiento organizacional no solo desde la perspectiva financiera, sino también no financiera, pero integradamente. Y el tercer vector o el tercer parámetro es cómo esa información es presentada. Típicamente se veía información muy detallada, minuciosa, granular, y vamos a ir viendo que en realidad tenemos que ir con un esquema de síntesis y escalable, es decir, que puede ir viéndose el resumen, y haciendo o zoom o doble clic, como lo quieran llamar, se puede ir ampliando esa información e ir a ese nivel de granularidad con más comodidad. Para eso tenemos el avance de las tecnologías que nos habilitan a ir de información plana, que típicamente era desde el papel o en un mero PDF, que es información que no tiene ningún tipo de, digamos, acceso, poder tener la posibilidad de ver información interactiva que habilite a poder ir desarrollando avances en la información conforme les interesa a los usuarios. Entonces, brevemente vamos a ir viendo algunos de estos aspectos en particular. Ahí tenemos una imagen de gente bien ataviada, que básicamente tenemos que preguntarnos en qué está pensando. ¿Y en qué está pensando? Y bueno, si son inversores, están pensando en el rendimiento financiero de la inversión que colocaron. Entonces, típicamente esos inversores les interesaba ver cuál es el rendimiento financiero de su colocación. Sin embargo, si pensamos en una audiencia un poco más amplia, no que excluya, sino que también incluya a los usuarios financieros, vamos a ver que lo financiero está presente, pero también hay otro tipo de aspectos, como por ejemplo, qué nivel de residuos genera una organización, en qué medida se generan vínculos humanos que habilitan a poder trascender el funcionamiento organizacional en sí mismo, el tema innovación, que también es un aspecto importante para medir, y las perspectivas de contención humana y social. Y por último, pero no por eso menos importante, pensar en la protección del medio ambiente, que es de lo que venimos conversando. Este es el colectivo que llamamos stakeholders, que incluye a los históricos inversores, pero son las partes interesadas que se interesan no solamente en información de carácter financiero, sino también todo otro tipo de información que las organizaciones puedan producir. Este es un cuadro que básicamente muestra la generación de valor. Cuando nosotros nos detenemos a mirar qué se mide o qué se considera o qué consideran los eventuales compradores de una organización, de una empresa, cuando uno habla de fusiones o de adquisiciones, históricamente lo que se miraba era el capital físico, es decir, aquello que tenía como capacidad de generar producto o servicio. A medida que esto ha ido incrementándose, vamos viendo que las variables intangibles, como por ejemplo la capacidad de innovar, la capacidad de mantener la demanda, la capacidad de mantener el liderazgo en un mercado, y otro tipo de cuestiones son las variables que verdaderamente generan valor en las organizaciones. Y fíjense que hoy
una compañía vale mucho más por eso que por sus activos tangibles. Esta perspectiva hace que la información que se presente ya no tenga tanta importancia en lo que pasó, sino más bien en cuestiones como cómo piensa desempeñarse, es decir, información prospectiva y también información de carácter estratégico, es decir, cuál es el espacio o cuál es la función que la organización tiene en ese mercado. Entonces, ahí vale la pena pensar que la información que venimos presentando ya no es útil a esos usuarios, entonces debemos redefinir el qué. Ya no solo tenemos que rendir cuentas de lo que pasó, que por supuesto es importante porque es la forma de medir lo que ha ocurrido, pero también es importante ver qué tenemos hacia adelante. Cuando hablamos de ese qué, también deberíamos pensar que hay como una especie, porque así se ha ido desarrollando, una especie de divorcio, de separación entre la información de carácter financiero, desarrollada claramente por la profesión contable, y la información no financiera, donde han aparecido otras métricas en donde la profesión contable no ha tenido el protagonismo que se espera, porque en definitiva es importante porque es útil para la toma de decisiones. La idea es pensar en alguna forma de ruptura de ese muro, de esa separación que habilite a la integración entre la información financiera y la no financiera. Décadas atrás apareció lo que llamábamos la información integrada. Hasta no hace mucho tiempo se sacralizaba por eso la imagen de la memoria y los estados contables como única información seria, fidedigna, confiable que una organización podía generar para tomar decisiones. Sin por eso desmerecerla, también habría que pensar en interrelaciones que habiliten a pensar en cuestiones ambientales, sociales, culturales y políticas que estén integradas en la misma para que los decisores, que son los stakeholders de los que hablábamos, tengan un panorama lo más completo posible. Para eso tenemos que pensar que ya ha habido en otras latitudes algunas regulaciones que refieren a esto. Por ejemplo, el organismo regulador del mercado europeo desarrolló medidas de desempeño organizacional que exceden lo estrictamente financiero, con lo cual ahí ya se introducen obligatoriamente para las empresas cotizadas en Europa ese requerimiento. Otra iniciativa que el Financial Reporting Council de Gran Bretaña desarrolló es el informe estratégico de gobernanza y gestión, que incluye una especie de, lo llamaríamos vernáculamente la memoria, pero es algo más que eso, donde además rinde cuentas sobre cómo se estructura el gobierno corporativo de la organización y cuáles son las medidas de gestión que se utilizan para el desempeño. Muy conocidos son los indicadores de impacto global, que abordan variables como las cuestiones laborales, de derechos humanos, cuestiones anticorrupción y por supuesto también la gestión ambiental que la organización hace. Estos son los desarrollos o los indicadores de impacto global. Y tenemos los llamados indicadores GRI, los indicadores de sustentabilidad, que también ya hace varias décadas que vienen desarrollándose y van apareciendo también como informes de desarrollo sustentable. Este informe de Accountancy Europe es la Federación de Expertos Contables Europeos, que ahora se dieron en llamar Accountancy Europe, más que ahora, ya hace algún tiempo, han desarrollado un informe, ahora ya algunos años, denominado Core and More. Y acá nos vamos moviendo hacia el cómo. Pensamos en una información sintética, donde cualquier stakeholder pueda abordar y entender de qué se trata. Si a mí me interesan los indicadores financieros, podré hacer doble clic y detenerme y avanzar hacia el more, vinculado a entender un poco más cuál ha sido el desempeño económico financiero de la entidad. Si a mí me interesan los aspectos como consumidor, para ver si utilizan agroquímicos en la producción de eso, o si me interesa ver si utilizan trabajo esclavo o utilizan algún otro tipo de cuestiones, voy a ir haciendo clic o doble clic en los more, que van a ir apareciendo respecto de información social, laboral, ambiental y de distinta naturaleza, donde las empresas puedan rendir cuentas de manera lo más abarcativa posible. Para eso nos ayuda mucho la tecnología, es decir, ya tenemos que salir del esquema de información plana, sino que tenemos que ir a una información un poco más interactiva, que habilite a poder ir, como lo digo, haciendo doble clic o detallándonos en aspectos de desempeño que nos habiliten a ir desmenuzando hacia un mayor grado de granularidad mayor. Por eso creemos que
el colectivo de stakeholders ha ido creciendo porque ha ido teniendo un interés creciente, la tecnología ha ido habilitando ese acceso creciente, esa información, y esto retroalimenta la idea de que también haya un interés creciente, porque en la medida que haya más gente, hay más interés en tener información de eso. Eso lo que produce es una audiencia creciente, porque a la vez, es decir, hay más interés de los que ya lo miraban, hay más acceso a información y ahora se amplía hacia más personas y entonces tenemos más stakeholders que buscan información sobre este tipo de cuestiones. ¿Qué mirada podemos hacer desde nuestra profesión? Y bueno, nuestra profesión ha ido evolucionando, adaptándose a los requerimientos que los usuarios han ido demandando, y ahí vemos alguna mirada evolutiva. Partíamos de aspectos muy primitivos y llegamos pasando por la información financiera de alta calidad con las IFRS, pasamos también por información no financiera y pensamos en una información integrada, no como último estadio, sino como un estadio más en un proceso evolutivo que continúa, porque en realidad vamos a ir avanzando hacia otras mejoras, otras demandas, otras respuestas a las demandas de usuarios que van a ir requiriendo mayor y mejor información, y la profesión va a tener que ir dando respuesta a eso. No quiero dejar de hablar de lo que más de cerca me toca, que es lo que tiene que ver con brindar credibilidad sobre la información financiera y no financiera. Entonces, tenemos que saber que nuestro marco normativo prevé un espacio de aseguramiento para la información financiera. Esto es lo que clásicamente conocemos como la auditoría de estados contables. También tenemos un nivel de menor seguridad, que es el nivel de revisión, siempre sobre información financiera del pasado, información financiera histórica, pero también dentro del conjunto de servicios de aseguramiento podemos brindar aseguramiento no solo sobre información financiera histórica, sino también sobre información financiera prospectiva, y también nuestra normativa, tanto la normativa nacional como internacional, prevé brindar aseguramiento sobre información no financiera. Y ahí tenemos que como aviso, dar a conocer que casualmente la semana pasada se aprobó en el seno del IWSB la norma 5000, que habilita el reconocimiento, digamos, la forma en que los profesionales podemos hacer o brindar seguridad o credibilidad sobre los informes de sustentabilidad. Esto es un avance porque va a permitir a los usuarios también tener, por así llamarlo, informes de auditoría o informes de aseguramiento sobre informes de sustentabilidad, para que también haya una verificación externa que dé credibilidad a ese tipo de información, sin dejar de mencionar los clásicos procedimientos acordados y procesos de compilación que no brindan con credibilidad. Bueno, esperamos que esta información les resulte útil y provechosa para el desarrollo de este tiempo, y gracias por la atención. Muchísimas gracias por su atención.